pasado, el pastor Narciso González y el pastor Víctor estuvieron allí en aquella comunidad que está allá por Chilapa. Fue como 6 horas de camino, en carne como 12 horas en autobús y como un día caminando. Fueron allá a aquel lugar, a una boda. Quiero decirles que la comunidad es como de 300 personas y allí estuvieron esas 300 personas, necesitados de escuchar algo que les aliente. Vinieron no contentos como pudieron saber cuánta gente llegó, sino preocupados porque hay mucha necesidad en aquel lugar. Necesidad del Evangelio, y el 50% de esas personas no hablan español. Ahí estuvo María, la esposa de Facundo, que está ahí en Warren, Arkansas, interpretando algunas cosas. Les voy a dar los datos ahora que me los pasen, para si usted quiere comprometerse a orar por esas vidas. Comprometerse no es que en la emoción tomemos el compromiso de orar y lo dejemos a la mitad. Hay mucha necesidad, hermanos, y estamos orando a Dios para ver qué cosa es lo que sigue. Víctor está viajando para allá cada tercer viernes, se queda hasta allá este lunes. Está difícil porque hay muchas muertes, muchas situaciones difíciles en aquel lugar, y pues que Dios fortalezca a Víctor, y a lo mejor pronto iremos por allá, por aquel lugar. Nosotros estamos, y no se me enojen, nosotros estamos muy cómodos sentados, no tenemos carga por las almas. Probablemente quiero estar yo equivocado, que ustedes estén bien y que yo esté mal. Carga por las almas es un dolor de parte de Dios, una angustia que viene cuando el Señor te toma para interceder, porque aún la oración no es nuestra, es de aquel que viene a ser morada en nosotros. Y espero que la situación de que vamos a ver de las personas que se están suicidando aquí, que nos ayude usted a orar, que el Señor reprenda ese espíritu de suicidio, pero no se ponga a reprender si su vida no está acorde de alguna manera con lo que usted ya conoce que debe de hacer, porque no va a conocer toda la Biblia, sino hasta después, poco a poco. Pero si usted en lo que ha aprendido es usted obediente, usted puede reprender a los demonios en el nombre de Jesucristo. Pero si no está usted en ese aspecto viviendo en lo poco que puede usted saber de la palabra, si no lo está viviendo, tengamos cuidado, porque se puede revertir el asunto. Por otro lado, les pido oración por mi esposa, que se va a operar de la rodilla el próximo mes, y Dios nos da vida, y que Dios nos saque adelante. Ustedes tienen sus problemas, nosotros también, y me atrevo a decírselo para que me ayude a orar por mi esposa, que todo salga bien. Yo la necesito mucho, mucho conmigo. Y bien, pues vamos a ver el tema de nuestra conducta. ¿Cómo debe ser nuestra conducta con los incrédulos? Nuestra conducta con los incrédulos, con aquellos que nos persiguen. ¿Cómo debe de ser esa relación?
¿sí? Ahí en el versículo 13, el apóstol Pedro nos pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fíjense la pregunta. Es Dios. Toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, son los pensamientos de Dios. Aquí no hay nada humano. Por eso 1 Corintios 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Y como cabeza de la iglesia, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los pensamientos de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. No tenemos que inventar nada, ni que estar buscando por otro lado. Aquí en este libro está todo lo que usted requiere para vivir una vida de gloria en gloria. El punto principal es la obediencia. La obediencia. Y usted no puede obedecer a alguien que no ama. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Por eso nuestros hijos no nos aman hasta con el tiempo, porque si nos amaran nos obedecerían. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Verdad? Aunque el 10 de mayo y el Día del Padre, pues hay que, quién sabe qué tirar. Pero esto es sumamente importante para ustedes, amados hermanos. ¿Cómo debe de ser nuestra conducta para la gente que nos persigue, Si usted está viviendo como Dios manda, es una persona perseguida, primeramente por los demonios, y luego las vasijas que agarran los demonios, que son compañeros, compañeras del trabajo. Aún dentro de nosotros, en el ámbito cristiano, hay cizaña, y usted lo sabe. El Señor nunca dijo que arrancáramos la cizaña. Llegará el tiempo en que los ángeles van a arrancar la cizaña. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos arrancar la cizaña? Porque se parece, no sabemos quién es la cizaña, pero se parecen. El trigo y la cizaña. Ya lo saben, ¿verdad? El fruto de la cizaña es negro y el del trigo es dorado. Pero como están sembrados, por debajo de la tierra se enredan las raíces. Por eso dice el Señor: no arranquéis la cizaña porque podéis arrancar el trigo. El problema es que luego el trigo escucha malas conversaciones, y por eso dice 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas costumbres. Y cuando usted conoce al Cristo de la gloria y conoce la palabra, usted tiene el oído abierto para discernir qué clase de pláticas está escuchando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe ser nuestra conducta con nuestra relación con los incrédulos? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Cuál sería la contestación? Indudablemente nadie. Absolutamente nadie nos puede hacer daño. Lo vamos a ver aquí. Nadie nos puede hacer daño. Nadie. ¿Sí? Sin embargo, la historia de la iglesia cristiana nos habla de innumerables persecuciones y miles de cristianos asesinados. Desde el principio tenemos que seguir las pisadas del Maestro. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Yo no sé si lo ha experimentado. Dios quiera que haya experimentado esto, de negarse a usted misma, a usted mismo, a cosas que usted tiene que hacer, que le gustan hacer, que indudablemente no hay nada de pecado en ello, pero hay algo más importante. Hay algo más importante. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que los días son malos, que tenemos que redimir el tiempo. El tiempo es algo que nunca se puede recoger. Ayer, lo que pudimos hacer ayer o ahora en la mañana para la gloria del Señor, si no lo hicimos ya no hay oportunidad. Perdimos horas y horas. Yo quiero que les he dicho de los industriales, ellos dicen que el tiempo es oro. Para los negociantes y comerciantes el tiempo es oro.
para Dios es más que oro, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros seamos útiles en el reino de Dios aquí abajo, que es la iglesia. Entonces, no hay peor mal que puede pasarle a una persona que el que muera sin Cristo. Ese es el mal más horrible que puede tener una persona, más que lo asesine, más que se enferme, más que se pase en la cárcel muchísimos años. El peor mal que puede sucederle a una persona aquí en la tierra, que nació aquí en la tierra, el peor mal es que se vaya al infierno, el vivir sin Cristo. Por eso nadie puede hacernos daño, porque para nosotros el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que nadie podía arreglar, lo arregló Cristo cuando vino a tu vida. Lo que nadie podía solucionar, lo solucionó Jesucristo en tu vida. El conflicto es que necesitamos una profunda revelación para no estar buscando por otros lados lo que solamente lo podemos encontrar en Cristo. Él les dijo a los judíos de aquel tiempo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren. Ese es el conflicto, no queremos. Y la gente que viene, en su mayoría, que viene a las congregaciones, viene porque está enfermo, porque tiene problemas, etcétera, tiene problemas en su matrimonio, pero el problema mayor que tienen es que si mueren sin Cristo se van al infierno. Ese cebo que le hemos puesto para pescar almas es un cebo que no funciona. No funciona. Porque estamos dando el ofertón. Ven a Cristo y vas a ver muchas cosas. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo una parábola? Que tengamos mucho cuidado cuando lo vamos a seguir por aquel que quiso edificar una torre. ¿Sí lo han leído una vez? Y no la alcanzó para terminarla, la gente se burlaba. El cristianismo es algo sumamente hermoso, muy delicado, pero muy hermoso. El saber que vivir en Cristo, el morir es ganancia, para mí ha sido determinante para mi existencia. Entonces, vamos por favor a Proverbios 16, versículo 7. O sea, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta es: nadie puede hacernos daño. Nadie. No es que seamos intocables, sino así nos maten, no es daño porque pasamos a nuestra casa. Que nos maten por Cristo, desde luego, no por andar en otras cosas, ¿no? Proverbios 16, 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Por qué es esto, amados hermanos? ¿Nunca lo he experimentado? Cuando saben que eres cristiano y tu forma de vivir, tu conducta, a pesar de que te estén diciendo de cosas, sabe responder con poder. La amabilidad del cielo es poder. ¿Sí? A Jesucristo, cuando le dieron una cachetada, dijo: ¿por qué me golpeas? A Jesucristo le tenían miedo, lo respetaban, pero eran impulsados por Satanás para que se cumpliera lo que estaba ya profetizado desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Tú, le dijo a Satanás, le vas a herir en el calcañar, pero él te va a herir en la cabeza, te va a quitar todo el poder que le robaste a Adán en su desobediencia, porque Adán le quitó las llaves y Jesucristo se las quitó a Satanás y se las dio a su iglesia. Aunque dice la iglesia romana que se las dieron a Pedro, no, se las dio a su iglesia. Nosotros tenemos la llave del cielo
Cuando les hablamos a las personas, les podemos abrir la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Dios puede cambiar en amigos a los enemigos cuando Él quiere, basado en su plan. Basado en su plan. Nosotros somos su ejemplo. Somos su ejemplo. Romanos 5, versículo 10. Yo cuando estuve en la preparatoria, que nada más estuve adentro, nunca seguí, ¿sí? Por eso me fui al colegio militar. Pero había una persona que nos caíamos mal. Yo no era cristiano, desde luego, en aquel tiempo. Pero cuando nos enfrentamos, llegó un momento en que nos volvimos amigos. Amigos del mundo, desde luego. Cuando yo leí esto, me decía yo, pues así es. Eso es allá, pero aquí dentro de nosotros hay personas que te están observando. Muchísimas personas te están observando. Tus vecinos, tu propia familia. Personas que quieren salir de tantas cosas y no ven por dónde. Pero nosotros somos la luz. Y cuando tú les hablaste alguna vez de Cristo, te empezaron a decirle cosas o a dejarte de hablar, a verte y mejor se iban por otro lado. Pero cuando están observándote y ven la verdad de Dios en tu vida, la verdad es Cristo, esos que actúan como tus enemigos se van a acercar a ti. Una persona que en su trabajo han hablado mal de esa persona, y allí en ese trabajo hay otra persona que es bien difícil para con todos. Y un día que esa persona bien difícil para con todos los compañeros se acercó a esa persona cristiana, dijo: tú que eres de Dios, ayúdame. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Una persona bien difícil en tu trabajo para con los compañeros que se acerque a ti porque algo están viendo. Por eso hay que cuidar a esas personas en oración. Esas personas que son una luz en medio de las tinieblas, porque tienen sus luchas y muy fuertes. Entre más daño, entre más luz tengas, más las tinieblas se te vienen en contra. No hay que descuidarse. No hay que descuidarse. ¿Qué le pasó al rey David? Se descuidó. Eran tiempos de guerra y se quedó adelgazado. Si usted es una persona que el tiempo sigue perdiendo el tiempo, es una holgazanería que no debe de ser así. Necesitamos buscar de Dios y decirle: heme aquí, Señor. En lugar de andar en la guerra, se quedó en su casa y cayó en maldad tremenda. Y aún siguió haciendo, porque una maldad hace otra maldad, mandó a matar al marido de aquella mujer. Y esas cosas fueron escritas ¿para qué? Para admonición, para advertencia de nosotros. Pensamos tontamente que podemos engañar a Dios. Le pasó al rey David. Y si le pasó a un hombre que era consagrado al Señor, ¿qué esperamos nosotros? Son preguntas que yo me hago. Señor, ayúdame a no descuidarme. A no descuidarme. Entonces, Dios puede cambiar en amigos a los enemigos cuando Él quiere, basado en su plan. Porque hay otros que se hicieron amigos, y en la Biblia aparece, ¿quiénes se hicieron amigos cuando estaban juzgando a Cristo? Pilato y Herodes. Eran enemigos y después se hicieron amigos cuando estaban juzgando a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Porque tus enemigos, donde caminas, cuando van en contra tuya, esos enemigos se unen para tratar de hacerte la vida imposible. Pero aquí dice el Señor que Dios puede cambiar en amigos a los enemigos cuando Él quiere. Cuando Él quiere, basado en su plan. Nosotros somos el ejemplo de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. ¿Usted lo sabía?
éramos enemigos de Dios. Eso decir no es cierto, la Biblia lo dice. Habla de alguna persona que no es cristiana, en esa plática que puedes tener, sabes que tú eres enemigo de Dios, estás loco, te vas a decir. ¿Qué pasa? Llévalo a la Biblia. Tienes que derrumbar esa falsa confianza. Tienes que aprender no a defender, sino a presentar una positiva defensa de tu fe para salvar almas. Romanos 5:10, ¿qué dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Usted y yo éramos enemigos de Dios. ¿Y qué enemigo teníamos? Pero ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Por eso usted y yo tenemos que ser reconciliadores con aquellos que son nuestros enemigos. Reconciliadores es algo poderoso, ejercitar el ministerio de la reconciliación, empezando por casa. Cuando Cristo murió por nosotros no éramos sus amigos, esa es otra cosa. Cuando Él murió por nosotros no éramos sus amigos. ¿Y a cuánta gente mató Saulo de Tarso? ¿A cuánta gente metió en la cárcel? Estuvo en el asesinato a pedradas de un hombre, ¿cómo se llamó? Esteban. ¿Sí? Y admitía, levantaba la mano para que los mataran. Hechos 9, ¿ya lo tiene usted? Versículo del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Escuche, hay muchos religiosos aún dentro de nosotros que les caen mal. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, ¿qué pasó? Temblaba. Qué poderosa es la voz de Jesús. Temblaba. Primero le dijo Señor. Algo pasó en su vida, ¿sí? Que dijo: ¿quién eres tú, Adonai? ¿Quién eres, Señor? Algo tremendo le pasó, como a usted y a mí el día que nos cerró el encuentro del Señor. Yo no iba camino a Damasco, yo iba camino al infierno. ¿Sí? Bendito es Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es algo que cuando tú, una persona incrédula, tienes el primer contacto con Cristo, con tu autoridad, te sometes a la autoridad delegada. Pero si no has tenido ese contacto con tu autoridad, siempre te va a ser difícil obedecer a tu autoridad. Necesitamos un encuentro así que nos derrumbe totalmente y aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Entonces nuestra vida va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Qué esperamos nosotros de Cristo? ¿Qué espera Cristo de nosotros? Primera de Pedro 3, versículo 13, por favor.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué es lo peor que nos puede hacer un enemigo de nosotros? Lo peor que nos puede hacer un enemigo no nos hace un daño eterno. Por eso nadie nos puede hacer ningún daño a nosotros. Tenemos que pensar bien, amados hermanos, en lo que está usted escuchando hoy. Nadie nos arrebatará de mi mano ni de la mano del Padre, dijo Jesús de Nazaret. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre, pero se nos dejó con un propósito. No puede usted llegar al cielo con las manos vacías. ¿A cuántas personas les habla usted del Evangelio? ¿Cuántas personas? No es que vaya usted contándolas, pero usted debe de salir de esa comodidad y decirle al Señor hoy en la noche, si no lo ha hecho, o si ya lo hizo y ya se entirió, acérquese otra vez al Señor. ¿Sí? Acérquese al Señor y dígale: Señor, quiero ser de utilidad para ti. Y a lo mejor te pones ahí: Señor, pero es que tengo que trabajar tiempo extra, tengo que hacer esto. El Señor te está diciendo, y creo que te lo ha dicho: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que realmente necesitas, te serán dadas por añadidura. Las que realmente necesitas. Cualquier cosa que nos quiera hacer el enemigo no nos produce daño eterno. Ese es el daño irreparable. El enemigo puede hacer daño a nuestro cuerpo, pero no puede dañar tu alma. No puede. Mateo 10:28, por favor. Por eso cuando dice la palabra: vosotros sois más que vencedores, y es una grande verdad. Pablo caminó siendo más que vencedor, él mismo lo decía, sí, ¿verdad? Él vivía como pobre, pero ¿qué? Enriqueciendo a muchos con el Evangelio. Vivía como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, pero él sabía que lo poseía todo eternamente, no por un tiempo. Les dije Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Cristo. Cristo. La muerte física, entonces, no es la peor de las tragedias para nosotros. Escúchalo bien. La muerte física no es la peor tragedia para nosotros, solamente para los inconversos, porque pasan a una, como dicen muchos, no, pasó a mejor vida. ¿Cómo estás? ¿Será ahora que conocemos el Evangelio? Morir es estar con Cristo. Morir es estar con, y no es porque usted quiera o desee morirse, ¿no? Sino tener esa esperanza que no avergüenza. En el momento que usted y yo salimos de ese cuerpo, ya estamos con Cristo. La muerte no nos hace absolutamente nada a nosotros. Eso tiene que estar bien cimentado en su vida, no para ser una persona valentona, sino despojarse del viejo hombre y salir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todavía seguimos orando después de 2000 años, cuando el Señor estaba con sus discípulos viendo la multitud de ovejas sin pastor. ¿Qué cosa dijo? Rogad al Señor de la mies, porque es el que envía, no los que se envían solos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros son pocos. ¿Usted ha visto en algún lugar
miles de personas congregadas en algún evento que no son cristianos. No se conduele con saber que la mayoría de los que están ahí no son cristianos. Que si en ese momento viniera algo fuerte, muchos se irían al infierno, y nosotros que tenemos la verdad nos pasan por arriba, porque no pensamos, o seguimos pensando en nosotros mismos, seguimos siendo egoístas. Somos hijos de Dios e hijas de Dios, pero seguimos siendo egoístas o temerosos de que nos puedan decir algo. Filipenses 1:23, ¿ya lo tiene usted? Dice el apóstol Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, de irse, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Es la liberación, de estar con Cristo es la liberación del pecado. Usted tiene pecado, el pecado mora en nosotros. Esa es una lucha tremenda. Es liberación del pecado. Jamás vas a volver a tener dolor de nada, jamás te vas a enfermar, jamás vas a volver a sufrir, ¿sí? Es el traslado a la gloria eterna. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor, para que veamos lo que viene cuando partimos de esta tierra y caminar confiadamente, ¿sí? Caminar confiadamente, pero siendo útil en el reino de Dios, y no con la idea de que se llene una congregación, sino que no se llene tanto el infierno. Los seguidores de Cristo no debemos de tener temor al hombre en ningún momento. No estoy diciendo que te pelees, ¿no? Pero no debemos tener temor al hombre, sino tener un temor reverente hacia aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Cristo. En la tumba de John Knox, hemos hablado aquí de John Knox, una persona de allá de Escocia, de Europa. Ahí en esa tumba yo leí, nunca estuve ahí, pero leí este artículo. Dice, en esa tumba decía en su epitafio, dice: aquí yace uno que temió a Dios tanto que nunca tuvo temor ante ningún hombre. Yo le digo al Señor: ayúdame a ser como Él, a no tener temor de nada más que de ofenderte, Señor. Ayúdame, lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. Qué hermoso que este hombre ni vio su epitafio, pero hubo alguien que lo puso. Ese hombre temió tanto a Dios que nunca tuvo temor de ningún hombre. No estoy hablando de esa gente grosera y patadera que luego se nos presenta en la vida, ¿no? Que son muy léperos, tienen unas costumbres muy vulgares. ¿Qué traes? No estoy hablando de esa gente. Realmente de gente cristiana, sobria, que vive una vida de excelencia, porque el Dios que tenemos es un Dios de excelencia. Y no estoy hablando de lujos, tampoco. Primera de Pedro 3, por favor, versículos 13 y 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Un cristiano padece persecución a causa de su lealtad a su Señor. ¿Quién es su Señor y Dios? Jesucristo. Y padecemos persecución.
padecemos burla. Yo no sé si se han burlado de ti, pero de mí se han burlado. Y de momento se molesta uno, se incomoda uno, pero cuando el Señor te ministra, tú le das gracias a Dios por padecer un poquito por aquel que padeció tanto sin merecerlo. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Que lo que tú padezcas por Cristo no se parece en nada, porque tú y yo fuimos pecadores, fuimos gente perdida tremendamente, hablo de mí, y padeció Jesucristo por mí, toda la vergüenza, toda mi vergüenza Él la pagó en la cruz del Calvario. Les he dicho que el Señor Jesucristo, tengo entendido de 2 libros que he leído, que el Señor Jesucristo no tenía tapado sus miembros nobles. Padeció vergüenza para que tú y yo no seamos avergonzados en el juicio del trono blanco. Porque hay miles de millones de personas y va a estar usted ahí. Ojalá que estemos de lado donde Cristo quiere que estemos. Por esa gente va a saber por qué se fue al infierno. Va a saber. Usted puede leer ahí en Lucas 16 el rico y Lázaro. Aún en el infierno el rico habla de arrepentimiento. No, habla de que tenía sed, que estaba sufriendo tormentos, y Jesucristo pasó esos tormentos en la cruz del Calvario para que yo no fuese a pasar esos tormentos eternamente. Y eso lo tiene usted que saber y aprender, y decirle al Señor que le ministre para que nos cambie y estemos dispuestos a que Él haga con nosotros lo que viene a hacer. Bendito Dios. En 1 de Pedro estamos en 14:15, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, escuche bien, por causa de la justicia, padecer por causa de ser justos, de ser equitativos, de ser algo especial como hijos de Dios. Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál podría ser nuestra actitud en nuestro trabajo cuando encontramos una injusticia contra algún compañero o compañera de trabajo? Y lo estamos viendo, lo estamos palpando, que es una injusticia que le están haciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los labios cerrados? ¿O vamos a ir no a la persona con que sí, sino con la persona que cometió la injusticia? Decirle, oye, no seas así, ¿a ti qué te importa? Me importa porque te estás metiendo en problemas con Dios por tu injusticia contra Él. No vengo a defender a esa persona, sino te vengo a decir a ti qué es lo que estás sembrando para tu propia vida. ¿Qué? Bendito sea Dios. En la última parte del versículo 14 dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. ¿Por qué está esto aquí escrito? ¿Por qué quiere que lo puso Dios? Porque sabe que somos cobardes en determinados momentos. Somos buenos para gritar. Somos buenos para golpear cuando somos 3 contra 1. Porque así es la gente. Somos buenos para golpear mujeres, los maridos, esos canallas, ¿no? Pero cuando se le pone a alguien allá afuera, como que le miden. Porque así es la situación.
¿Le gritas a tu mujer? ¿Por qué le gritas? Todo eso lo vas a tener que ver con Dios tarde que temprano. Nunca escuches. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde que temprano. Tarde que temprano. Entonces, y en el versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Tiene usted una esperanza? Pregunto, ¿tiene usted una esperanza? ¿Cuál es esa esperanza? Eso es algo que debe de estar en nuestro corazón bien fincado. ¿Sí? Bendito Dios. ¿Qué dice Isaías 18, por favor? En Isaías 18 está escrito lo mismo que estamos leyendo aquí en 1 de Pedro. Isaías 8, perdón. Isaías 8, capítulo 8, versículos 12. En la segunda parte del versículo 12 y el versículo 13. Dice: ni temáis, ¿lo ven? Sí. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Escuche, porque he escuchado que dice que no hay que tenerle miedo a Dios. Cuidado, cuidado con esos ignorantes. Si usted lee el Salmo 119, que es el más largo, el rey David le dijo al Señor en oración: de tus juicios tengo miedo. Por eso es tan importante que usted estudie Génesis 6 al 9. Cómo fue que Dios destruyó toda su creación y solamente quedaron 8 personas. 8 personas. Es importante que usted lea cuando acaba con Sodoma y Gomorra. No es para tenerle miedo, si sigues en maldad. Que leas Apocalipsis del capítulo 5 en adelante, todo lo que viene, la ira de Dios sobre esta tierra. El problema es que nunca nos hablan de un Dios que tiene ira santa. No es iracundo, es una ira santa, porque Dios es santo. 3 veces santo. Por eso Él dice: sed santos como ¿quién? Como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Hermanos míos, aquí nos estamos preparando. Aquí estamos recibiendo instrucción, repito lo que les he dicho anteriormente. Aquí estamos aprendiendo cómo se vive en el cielo. Cómo se vive en el cielo en obediencia, en santidad, ¿sí? En amor. Porque cuando estemos en el cielo, la esperanza y la fe ya no van a servir de nada. Porque estamos ahora en esperanza y fe y en amor. Pero allá arriba no va a haber esperanza. ¿Por qué? Porque ya llegamos. No va a haber fe porque vamos a estar viendo cara a cara al eterno Dios. Bendito Dios. Amén, hermanos míos. Entonces, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aleluya. Alguien dijo, y se lo recuerdo: tememos poco a Dios porque tememos más a los hombres. No se nos olvide esto. Tememos, ¿cuánto de temor hay en su vida para con Dios? Un temor reverente a ofenderlo. ¿Hay temor en su vida? Un temor reverente a ofender a Dios. Si no lo tiene, dígale: Señor, pon tu temor en mí para que no me aparte de ti. Un temor. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo constante. ¿Sí sabe usted eso? Que los ojos del Señor están puestos sobre usted
constantemente. Él nos está viendo a donde te metas. Él te está viendo, aún tus pensamientos. Eso no te da temor. Y atento está sus oídos a nuestras oraciones. Por eso dice que toda palabra ociosa, vamos a dar cuenta a Dios de toda palabra ociosa, o sea, palabra que no trabaja. Ya cuando éramos incrédulos hablamos muchísimas cosas que ya deberíamos de haber sido limpiados los labios, como el profeta Isaías, cuando ve la santidad de Dios. Ahí en Isaías capítulo 6, ¿cuál fue la expresión? Ay de mí que soy muerto, siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Reconoció. Por eso es muy importante que el Señor nos salga al encuentro otra vez, de alguna manera, que usted lo busque, yo también, para que nos salga ahí una epifanía, podamos ver la santidad de Dios y caer doblados, gimiendo al Señor: ten piedad de mí, Señor. Si usted no camina, yo tampoco, en reverencia a Dios, no nos ha nacido probablemente, o seguimos viviendo una niñez espiritual que nos incapacita para cualquier cosa. ¿A quién le ponemos más interés? ¿Puede usted hacer una lista? ¿Quién está en primer lugar en su vida? ¿Quién? ¿Quién está en primer lugar? No me conteste, medítenlo. Tú sigues con tu misma conducta, eres cristiano, cristiana, sigues en tu misma conducta, eres de aquellas personas que un tiempo, cuando estás de buenas, pones a Cristo en tu corazón, y cuando hay algo que tienes que hacer que te gusta más, lo bajas y te sigues tú en el trono. Tu yo te gobierna, tus propios deseos. Por eso Dios en el versículo 15 dice: santificad a Dios en vuestros corazones. El señorío de Cristo debe de gobernar tu vida y la mía, hermanos y hermanos. Él es nuestro Señor. Si han leído cuando les dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, les dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Si la vida, ¿no? También dice: no todo el que me dice Señor va a entrar allá arriba. No todo el que me dice Señor. Muchos decimos: es mi Señor. ¿Será? El señorío de Cristo debe de gobernar todas nuestras actitudes, todo, absolutamente. Por eso dice: si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta en las cosas más pequeñas, que es la comida, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en Cristo Jesús. Bendito Dios. Todas las áreas de nuestra vida deben de ser gobernadas por Cristo, absolutamente todas. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, a dónde quieres ir, Él tiene que gobernar tu vida en todos los aspectos. ¿Sí? Nuestras posesiones, que te las dejó porque eres administrador de todo lo que Dios te da. Eres administrador del tiempo que Dios te da, el tiempo de vida. ¿Llegaste a Cristo a qué edad? ¿Cuánto tiempo ha gobernado Cristo tu vida? De tu tiempo, que ya no es tuyo, es de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Escúcheme, por favor, iglesia. Él gobierna cada paso de tu vida. O te vas a donde tú quieres. ¿Por qué no le ves nada de malo? Pablo decía: soy esclavo por amor de Cristo Jesús. Nuestras posiciones,
nuestras ocupaciones, ¿en qué te ocupas más? Nuestra lectura diaria, ¿qué lees todos los días? ¿Qué es lo que leemos todos los días? Nuestra familia en general, empezando por nuestro matrimonio, amados hermanos. Nuestro matrimonio es de Él, nuestros hijos son de Él, todo es de Él. Lo dice Ezequiel capítulo 18, dice: todas las almas son mías, el alma que pecare esa morirá. Pero más abajo en ese capítulo 18 dice algo del amor de Dios, porque dice: quiero yo la muerte del impío. El Señor no quiere la muerte del impío, pero tal parece que nosotros sí, sin darnos cuenta, porque no les llevamos a los impíos el mensaje de salvación. Dele gracias a usted. No sé si se recuerde por quién vino a Cristo, quién fue la persona que usó el Señor para llevarle el Evangelio. Qué hermoso es que algún día allá arriba alguien va a decir, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque fulana de tal me trajo el Evangelio en mi vida. Y qué triste será que nos quedemos mirando, ¿no? ¿Y yo qué? Nadie. Dice el versículo: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante que todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si eres cristiano, la gente te va a hacer alguna pregunta tarde que temprano y te va a retar en ocasiones, porque son gente que te va a preguntar porque a lo mejor conoce la Biblia, porque hay gente que conoce la Biblia, la estudia, la lee, aunque no les llega la revelación. Una vez estando allá en casa del pastor Raúl Arce, creo que se los comenté, él llegó de un viaje de Panamá o de Ecuador, no me acuerdo, y llevó un periódico. Él llegó en la noche, yo bajé, desperté y bajé a prepararme un café ahí en la cocina, y ahí estaba el periódico, y me senté a ver, y ahí a 8 columnas. ¿Sabe usted qué significa 8 columnas en un periódico? O sea, la primera página, a 8, todo estaba, donde decían en aquel país que los católicos leían más la Biblia que los cristianos evangélicos. ¿Usted sabe que sí es? Aunque les den la mala interpretación. ¿Cuánto tiempo se pasa usted estudiando la Biblia? Les pregunto, porque es con lo que se alimenta el hombre nuevo que hay en nuestra vida. Si no se alimenta, pues al ratito caes otra vez en adulterio, fornicación, en mentiras, en trances, porque no tienes la consistencia espiritual para resistir las tentaciones. ¿Cuánto tiempo? Si hicieran una estadística aquí con nosotros, ¿dirían lo mismo? ¿Sí? Los que no son cristianos de pacto de gracia, pues no leen mucho la Biblia. ¿Alguien me podría contestar? No, mejor no se trata de ponernos en vergüenza, sino realmente que leamos. Sí, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Y nosotros. No nos vayamos a llevar una sorpresa, que Dios no quiere que nos llevemos una mala sorpresa. Es el que menos quiere. Por eso tanto insiste y insiste y insiste y insiste. Pastor que respeto mucho, no lo conozco, pero escucho enseñanzas de él, tiene una congregación numerosa y tiene un ministerio internacional. Escuchaba una predicación de él y le estaba diciendo: yo sé que en esta congregación casi más de la mitad están perdidos. Por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y qué tremendo es que nos llevemos una sorpresa y nos vayamos a alejar del Señor, avergonzados.
quiero decirte que si tú no has entendido que somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, tu pierna cuando caminas, ¿por qué se mueve tu pierna hacia adelante? Porque tu cabeza le está dando la instrucción. Sí, somos el cuerpo de Cristo. A menos que tengas un cuerpo enfermo, ¿cómo se llama eso que se mueve solo? Espasmódico, a menos que tengas un cuerpo espasmódico, que la pierna se mueve cuando tú quieres. ¿Sí? Y así pasa. Hay muchas congregaciones que es un cuerpo espasmódico, se mueven a donde ellos quieren sin que la cabeza les dé la instrucción. Presentar con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, dar un buen testimonio, estar siempre preparados, acordándonos de lo que nos dice Proverbios 25, 26, ¿qué dice Proverbios 25, versículo 26? Escuche esto que dice Dios para aquellos que caen en maldad de su pueblo. Proverbios 25, versículo 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Cuántos han caído? Y luego se les pasa así. No sienten dolor. ¿Por qué? Porque nunca ha estado Cristo en sus corazones. Y cuando se les busca para decirles las cosas, no quieren. Dicen que somos jueces. ¿Qué cosa nos dice Ezequiel 3 y 33? Si tu hermano cae en maldad y tú no le dijiste nada, esa sangre va a ser demandada de nosotros. Y tal vez Dios quiere que salgamos preocupados, de veras. Si no estamos haciendo el santo llamado que el Señor nos dio. No estoy hablando de vida de iglesia. En la iglesia donde empezamos a asistir nosotros con mi suegra, ahí estábamos toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado hacer el aseo y el domingo en la mañana y en la tarde, hasta que me di cuenta que estaba yo perdiendo mi relación con mi esposa y mis hijos por tener vida de iglesia. Y eso porque fui a un seminario con mi esposa y nos dieron cuáles son las prioridades del cristiano. ¿Ustedes las conocen? Las prioridades del cristiano: Dios por encima de todas las cosas. Después tu prójimo, o sea, tu próximo, ¿quién es? Tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, tus hijos, después tus hijos, después el trabajo, porque el que no trabaja, que no coma. El trabajo es importante, claro que sí, porque de ahí llevas a tu casa el alimento. ¿Sí? Y luego la iglesia. Aquí tenemos 2 veces por semana los servicios. ¿Esto será un negocio? A lo mejor necesito que el Señor me unja para que ustedes sean edificados y podamos caminar hacia el cielo con temor reverente a Dios. Un temor reverente a Dios. Temor a ofenderlo. ¿Sí? Bendito Dios. ¿Ya leí lo que le dije? Volvamos a 1 de Pedro 3:16, por favor.
Hace ratito les decía yo algo, que los ojos del Señor están sobre nosotros, y lo estudiamos la vez pasada, está en el versículo 12, allá arribita, que dice, porque los ojos del Señor, que dice, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué pasa cuando haces algo, alguna maldad? El rostro del Señor se convierte en ¿qué? ¿Has contemplado el rostro del Señor enojado, molesto? Hermanos, por favor, vean lo que les está diciendo Dios. El cristiano ha de tener buena conciencia, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Caminas bien, de todos modos te van a calumniar. No esperes aplausos. No. ¿Cómo caminó Jesucristo? ¿Caminó mal o caminó bien? ¿Y qué le dieron? Azotes. Azotes. Lo escupieron. Se burlaron de él. Él es el epítome de nosotros, la regla de conducta. Por eso Él vino a ser morada en nosotros. La simiente divina vino a mi vida. Si no fuera así, yo nunca hubiera dejado de hacer tanta maldad. Jamás, es imposible. Es imposible dejar de pecar si no naces de nuevo. Nadie puede obedecer a Dios si no tiene la vida divina en su interior. El cristiano debe tener buena conciencia, debe de saber bien que es inocente. Usted debe de saber que es bien, que es inocente. Ya que a través de la persecución su confianza será fuerte. Si usted camina como Dios manda, lo van a perseguir, porque así dijo el Señor. Aún los van a matar creyendo que hacen un servicio a Dios, dijo Jesucristo. Pero si usted camina en inocencia de todo, usted es una persona fuerte espiritualmente, como Esteban. Cuando lo apedrearon, ¿qué pasó? ¿Y por qué lo apedrearon? Porque les estaba diciendo la verdad. Les dijo: ustedes están en contra del Espíritu Santo. Y crujían los dientes. Y era pueblo de Dios según ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo apedrearon. ¿Y qué cosa pasó al último? Dijo: Señor, no les imputes este pecado, Señor. Intercedió por todos ellos. Ese es tener unción. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Antes de morir se le abrió el cielo. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Se le abrió el cielo para fortalecerlo. ¿Qué pasó con Pablo cuando iba en ese barco que andaban naufragando para Roma? Satanás no quería que llegara a Roma, porque siempre te impide el enemigo. Pero el Señor ya le había dicho que iba a Roma, y le creyó. Dios no falla. Entonces, si tenemos mala conciencia, no vamos a poder resistir al enemigo, hermanos míos. Vamos a abrir la boca inmediatamente. No nos vamos a dejar porque no somos dejados. Así dicen las personas: es que yo no me dejo de nadie. Mateo 5, versículos 11 y 12, por favor. El tener una buena conciencia te da un poder espiritual tremendo. Que no has dicho mentiras, no tienes por qué andar diciendo mentiras, no andas haciendo cosas que sabes que ofenden a Dios. Mateo 5, versículo 12. Dice: 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Mintiendo. No te enojes cuando alguien dice algo de ti y es una mentira. ¿Qué sigue? Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ve desde un principio la persecución. Vela desde Caín con Abel, y no se ha acabado la persecución. Ismael con Isaac. Y todavía siguen los ismaelitas siguiendo a Isaac, a los judíos, los árabes con los judíos. La persecución para con nosotros, amados hermanos. El problema es que luego nos perseguimos entre nosotros mismos. Entonces, si ves que te está y es mentira, no te enojes, voltéate y dile: Señor, recibo esa bienaventuranza, Señor, que tú dices, porque lo que están diciendo de mí, Señor, hasta en eso te ayuda. Que hablen mal de ti diciendo mentira, y el Señor te va a bendecir. Pero si hablan de ti y son cosas que son ciertas, pues te conviene arrepentirte. El problema es que aunque sean ciertas, te enojas y dices: no es cierto, yo no. Bendito sea Dios. 1 de Pedro 3:17, por favor. Así es como Dios quiere que vivamos delante de los incrédulos, hermanos. Tenemos el poder para hacerlo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Cuando Dios sabe que estás preparada para alguna situación difícil, Él te va a llevar. Porque vas a salir campeón o campeona, vas a ganar la batalla y vamos a salir más parecidos a Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Aquí lo dice. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Personas que te puedan decir, y a mí me han dicho: hermano, estoy pasando por una prueba, dígame, ayúdeme. Vamos a platicar de la prueba, me lo puedes decir, para ver si es prueba o es corrección. A ver si es prueba o es corrección. Analiza tu conducta y así puedes discernir si lo que te está pasando es porque tú cometiste algo indebido o porque Dios te está metiendo en ese problema. Hermano, me corrieron del trabajo. ¿Y por qué? Pues es que faltó mucho. Pues, me corrieron del trabajo porque es que me cae bien mal el capataz ahí, es muy malo y me pide trabajo. Pues para eso te alquilaste, ¿no? Ora por esa persona. Ese es el papel de nosotros. De veras, amados hermanos. De veras. Bendito sea Dios. El cristiano no debiera atraer el sufrimiento, mas sin embargo lo atraemos por nuestra conducta. Nosotros atraemos el sufrimiento sobre nosotros por nuestras propias malas acciones. Si caminamos bien y padecemos, es porque así es la voluntad de Dios. No le pregunte por qué, sino cuál es el propósito con esto que estoy pasando, Señor. Porque tú tienes un propósito. Tú me amas, Señor. Tú me amas. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué? O dime cuál es el propósito de que yo esté pasando por esta situación. Personas que están en pecado, y atraen enfermedades.
que no toda enfermedad es producto de pecado, sino de descuido de uno mismo. ¿O no es así? A propósito, habló el hermano Roberto Contreras, que estaba muy mal su esposa, de aparato digestivo, y que pues que le estaba dice, a mí me dijo hace semanas que la esposa le decía, ya entrégame al Señor, ya suéltame. Y creo que hoy lo hizo, ¿verdad? En su oración, el Señor te lo entrego. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No vaya a pasar, usted está enojado con su esposo y dice, te lo entrego, Señor, llévatelo. Porque luego tergiversamos. Nuestro yo quiere manejar las cosas de diferente manera. Pero a mí me da gusto haber conocido a Pedro, digo, este hermano, Roberto Contreras Quirós, porque ha platicado mucho conmigo y llora, y yo lo acompaño luego en ocasiones, de la manera que ha estado cuidando a su esposa. Sí. Digo, lamento mucho mi conducta con mi esposa, mucho lo lamento. Estoy así y luego estoy ahí en la casa, escucho, desde que la veo por teléfono, escucho la voz de su esposa, ¡Contreras! Pero me están hablando. Pues, otra vez platicó ella todas las cosas que había pasado, fueron muy difíciles, todas las cosas que pasó, pero ahí permaneció, no se divorció, ahí permaneció. 1 de Pedro 3:18, por favor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esto lo puede hablar con esas personas que dicen que la misa, que es un sacrificio, ¿verdad? ¿No? Dice que una sola vez padeció por los pecados, no hay otra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Cristo Jesús. Este es un ejemplo de Cristo como uno que padeció por causa de la justicia, y nos recuerda que para Cristo el sufrir injustamente fue el camino de la gloria. Él sufrió todo de una forma muy injusta. Si hubo alguien que fue maltratado, fue Jesús de Nazaret, y aún todavía lo seguimos maltratando en el mundo. Mucha gente no cree en él, otros lo buscan para que les dé cosas, pero nadie les dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Rendirnos al Señor. Pero el camino de la gloria fue sufrimiento, y así es para nosotros. Pero el Señor, el Padre, ¿qué cosa le dijo? Que vería el fruto de su aflicción. ¿Y cuál es el fruto de su aflicción? Los redimidos, aquellos que aman. Como empezamos, una de las partes de esta epístola que a mí me toca mucho mi corazón, y le pregunto a Dios, ¿sientes mi amor, Señor? Nunca me ha contestado, porque hay una palabra que dice así, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Y eso es algo que les he dicho, sigue más adelante, que los ángeles nos están viendo y se quedan estupefactos viendo a hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, que aman a quien no han visto, a Jesucristo de Nazaret. Los demonios eran ángeles, lo vieron y no lo amaron, se rebelaron en contra de él. Y los ángeles se cuestionan, ¿cómo es posible que los borrachos, las prostitutas, estos, nosotros, etcétera, ahora son hijos de Dios? Lo que los ángeles no van a ser hijos de Dios. Es algo que usted no se imagina lo que Dios preparó para aquellos que le aman. Si me amas, guarda los mandamientos. Volviendo, ¿quién está en primer lugar en tu corazón? Medítalo un momento. ¿Quién reina en tu corazón? Es bueno sentarnos un tiempo a meditar. ¿Quién reina en tu corazón?
tu trabajo, tus hijos, tu cónyuge, alguna cosa, alguien que te arrastra por un camino que no debes de andar. ¿O es Él el que está entronizado en tu corazón? ¿Lo merecerá? ¿Sí merecerá eso, Cristo? Que sea tu rey, que sea tu dueño. De todos modos, aunque no quieras, es tu dueño. Así no seas cristiano, de todos modos es tu dueño. Mía es todas las armas son mías. Pero Él quiere ser un dueño de ti, con amor, con cariño, para una relación por la eternidad. Y aquí donde dice, ay Dios, aquí en este versículo que leímos, el 18, dice, para llevarnos a Dios siendo la verdad, dice aquí, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué nos dice esto? Significa que su resurrección fue por el poder del Espíritu Santo. Vivificado en el Espíritu. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Amén. Él es el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Allá arriba hay un cuerpo humano. Hay un cuerpo humano que nunca pecó, por eso está ahí arriba. Pero ese cuerpo no tiene sangre en las venas porque la derramó en la cruz del Calvario por nosotros, los redimidos de Jehová. Dios les bendiga. Si quiere poner de pie, por favor. Si quiere orar a Dios. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que tú me hayas ayudado a exponerla, Señor. Porque tú eres quien expones las cosas, tú eres quien usas la voz de aquellos que predican, Señor. Usa las vidas de aquellos que tú mandas, Señor, Padre bendito, a hacer alguna obra tuya, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor, que el tiempo que estuvimos aquí reunidos no haya sido tiempo perdido, sino haya sido un tiempo de tu instrucción, empezando por mí, Señor. Padre Celestial, te pedimos por la hermana de María Salomé, Señor, que tengas piedad de ella, Señor. Padre, de Juanita Ramos, y que si tienes a bien que tengamos noticias, Padre, de que metiste tu mano, Señor, y reconoció su maldad y ahora forma parte de tu iglesia, Señor. ¿Cómo nos gustaría escucharlo, Padre? Señor, vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si quieren venir mañana,